el mes de la Biblia y esta es la segunda semana en la que vamos a seguir tratando temas relacionados a la Biblia más concretamente. Y he podido notar, hermanos y amigos, la gloriosa fe de Jesucristo, he podido notar en casi la mayoría de los cristianos, cuando leen las cartas a Pablo, de Pablo a Tito, de Pablo a Timoteo, que nada más la leen, diríamos, por encimita, sin profundizar. Y si se detienen en alguna parte es porque dicen algo como lo que les voy a decir. Así es como tienen que ser nuestros líderes. Porque si vemos los subtítulos que tienen aquí estas cartas, ¿qué son los subtítulos que tienen? Y dicen requisito de los obispos, requisito de los diáconos, un buen ministro de Jesucristo. Esos títulos tienen ahí las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Y hermanos, esto es verdad, porque así lo dice la Biblia. Aquí se está hablando para todos los que servimos, no solamente para un grupo especial, es para todos los que servimos. Normalmente son cosas que nos encantan. ¿Y saben por qué nos encantan? Para calificar el servicio de los líderes y compararlos si se encuadran en lo que dice la Biblia. Y dicen algunos, ¡qué tremendo! ¿Cómo le está hablando Dios a los líderes? Les habla fuerte. Y al leer decimos, esto es para los diáconos, esto es para las diaconisas, esto es para los maestros de la Academia Bíblica Dominical, esto es para los líderes de los ministerios y algunos que están liderando en la iglesia. Ellos deben ser como dice aquí el Señor, porque si no hacen lo que dice aquí el Señor, les va a ir muy mal. ¿No han escuchado eso, hermanos? Sí. Pero ¿saben una cosa? Pocas veces estas palabras las tomamos para nuestras vidas. Pocas veces. Porque no queremos comprometernos. Insisto, hermanos, son palabras que se las pasamos velozmente a los demás. Hermanos, la palabra de Dios establece y nosotros podemos ver estas cartas que son precisamente para todos los cristianos. Son cartas que Pablo envió para toda la iglesia, no para un grupo específico. Tanto Timoteo como Tito son cartas dadas para decirnos a nosotros cómo debe funcionar, cómo se debe comportar la iglesia y qué hacer y cómo se debe de hacer las cosas en ella. Son cartas eclesiales, hermanos, que son muy importantes y que tenemos que conocer. Y la pregunta es, ¿por qué son tan importantes y por qué las tenemos que conocer? Porque hablan, hermanos, sobre el gobierno de la iglesia. Hablan sobre lo que Dios quiere. Hablan sobre lo que Él tiene en su corazón para con su iglesia. Aquí nosotros podemos darnos cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo, que va a ir donde Timoteo, y estas cartas que le manda tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Pablo al enviar estas cartas a Timoteo? Voy a leer
Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y mantengan su Biblia abierta ahí. Voy a leer el versículo 15. Primera carta de Pablo a Timoteo 3, 15. ¿Cuál es el propósito de que Pablo escriba estas cartas y se la envíe a este joven ministro Timoteo? Versículo 15, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y voy a leer el versículo 15. ¿Cuál era el propósito? Amén. Para que si tarda, le dice Timoteo, si yo no puedo llegar cuando tengo previsto y me voy a demorar, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte. ¿En dónde? ¿Y qué es la casa de Dios? ¿Y qué es esa iglesia del Dios viviente? ¿Qué representa? Columna y baluarte de la verdad. Y aquí me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo utiliza términos arquitectónicos. Yo no soy arquitecto. Pablo no era arquitecto, dice la Biblia, que Pablo era un doctor de la ley, por supuesto, y su profesión era mercader, hacia tiendas. ¿Cómo es posible que aquí él está hablando en términos de arquitecto? Hermanos, para entender el propósito de la iglesia, el propósito de Dios para con nosotros como su iglesia, vamos a analizar este tema. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, les invito a que juntos analicemos el tema columna y baluarte de la verdad. Y lo primero que está hablando Pablo es que la iglesia es una columna. Entonces, en primer lugar, vamos a contestar esta pregunta: ¿qué es una columna? Y bueno, yo fui al diccionario para ver qué me decía el diccionario con respecto a qué era una columna. Y el diccionario dice que es un elemento arquitectónico de figura cilíndrica que tiene como función sostener una edificación. Entonces, las columnas son las que sostienen un edificio, son las que sostienen una edificación. Lo que se haga necesita columnas que lo sostengan. Dependiendo del tamaño de la edificación, son las columnas que se deben de poner. Nosotros podemos advertir en cuando se inicia una gran construcción. Un gran edificio comienza excavando la cantidad de metros que tienen que excavar, y ya que los han excavado, esa cantidad de metros puede ser 20, 10, 15 metros, depende del tamaño que vaya a construir, según los pisos que vayan a tener. Si va a ser un edificio de más o menos 3 o 4 pisos, que es el que queremos hacer nosotros aquí con la ayuda de Dios, tiene que haber la misma cantidad de metros hacia abajo de cimientos, de columnas enterradas. Eso dicen los arquitectos. Es muy interesante ver cómo lo hacen y cómo meten las columnas, algunas prefabricadas, y las entierran golpeándolas y quedan perfectamente sólidas como bases. Esas columnas van a permitir que se sostenga toda la edificación. Si no se ponen la cantidad necesaria y el grosor necesario para sostener la edificación, esa edificación se viene abajo tarde o temprano. Por eso las columnas son muy importantes. Entonces, no soy médico, pero también ahora voy a hablarle como médico. Ya les hablé como arquitecto, ahora les voy a hablar como médico. Nuestro cuerpo tiene también una columna. Nuestro cuerpo tiene también una columna. La columna vertebral
Y esta nos sirve a cada uno de nosotros para mantenernos erguidos, derechos, para poder estar de pie, parados. Si nosotros no tuviéramos la columna vertebral, nos arrastraríamos, no tendríamos la capacidad de enderezarnos. A nosotros no nos endereza ni nos mantiene erguidos nuestras piernas, no, es nuestra columna vertebral. Si nuestra columna vertebral está bien, todo nuestro cuerpo va a estar bien. Si nuestra columna vertebral tiene algún problema, nosotros vamos a empezar a tener problemas al caminar. Tal vez vamos a cojear un poco o nos va a doler alguna parte del cuerpo. En fin, vamos a tener algún problema, y normalmente todos los problemas que son de la cintura hacia abajo son producto de problemas con la columna vertebral. No soy médico, pero les he hecho resumen. ¿Qué les parece? Y entonces, si nuestra columna vertebral está bien, todo nuestro cuerpo va a estar en un buen funcionamiento. ¿Qué les parece? Y en los edificios es exactamente lo mismo. Si las columnas son las ideales, son las indicadas, y están en la cantidad que deben estar y en el grosor que deben de tener, lo que se edifique sobre esas columnas va a aguantar todos los pisos para lo cual fue diseñada, no va a tener ningún problema. Habría problemas si se construyen más pisos de lo que está planeado y programado. Cuando habla el apóstol Pablo y dice que nosotros somos columnas, tenemos que saber cuál es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? La columna tiene la función de sostener una edificación. Y entonces, la siguiente palabra que Pablo menciona es baluarte. Ahí en la cita que tenemos de base, el versículo 15. Somos columna, y también dice que somos baluarte. Y la pregunta es, ¿qué es un baluarte? Vamos a analizar rápidamente qué es un baluarte. El diccionario dice que baluarte es construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos, y tiene la función de dar amparo, apoyo y defensa. Eso dice el diccionario de la palabra baluarte. Cuando el apóstol Pablo habla de baluarte, entendemos que está hablando de un lugar de fortaleza, de un lugar que al verlo está manifestando que está diseñado para la guerra, para resistir más que una columna. Y es importante que nosotros entendamos que Dios desea que su iglesia sea una edificación sólida en primer lugar, que dé amparo, apoyo y proteja a quienes están dentro de la edificación, que sea una edificación bien construida, que resista los embates del enemigo. Esto es lo que quiere Dios para su iglesia. Y vamos a leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10. No pierda la cita de Timoteo. Y en esta parte Pablo nos está diciendo lo siguiente. Ponga el dedo en el versículo, hermano. Primera de Corintios 3, 9 y 10.
Amén. Porque nosotros, dice Pablo está diciendo que él, que es colaboradores de Dios, dice Pablo. Y nosotros, ahora sí, nosotros, y vosotros sois labranza de Dios. Y si somos labranza de Dios, ¿qué más? Edificio de Dios. Y el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y ahí viene Pablo como lo que dice aquí Pablo, que él es, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Bueno, vamos a analizar esto. La obra de Dios, hermanos, involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. No hay superestrellas en esta tarea, y eso tenemos que grabarlo muy bien en nuestra mente. Nunca va a haber superestrellas en la tarea de Dios. No, solo miembros de equipos que desarrollan sus funciones específicas en el lugar específico. Nada más. ¿Qué es un perito arquitecto? Es la pregunta. Porque ahí está en el versículo 10. ¿Qué es un arquitecto perito? Porque así se está nombrando Pablo. Bueno, es una persona no solamente que conoce esta profesión, la arquitectura, sino que está en la capacidad de hacer un peritaje y ver si está bien hecha una edificación o no. ¿Qué les parece? Pablo utiliza otra vez palabras claves y dice, yo soy un perito arquitecto. Es decir, estoy más allá, tengo la capacidad para construir, ver que esa construcción se haga dentro de lo que se debe hacer. El apóstol dice que primero va a edificar él, para que lo que se ponga sobre él resista. Y eso que se puso encima, que es más fundamento, sobre ello se ponga más y se pueda seguir sobre edificando. Eso es lo que dice Pablo. Dice el versículo 9 que nosotros somos edificios de Dios. Usted y yo formamos parte de un edificio que no es de ningún hombre, es de Dios. Que no es de ninguna organización, es de Dios. Y este edificio se está construyendo aquí en esta iglesia. Dios está permitiendo que este edificio se siga sobreedificando aquí en esta iglesia. Dice el versículo 9, tenga bien presente que nosotros somos el edificio de Dios, somos colaboradores de Dios. Conforme a la gracia que Dios le dio a Pablo, él pone un fundamento, es decir, pone columnas que resistan para que otros vengan, pongan encima otras columnas y sigan sobre edificándose. Entonces la iglesia sigue creciendo y jamás se va a detener. Aquí no va a pasar como puede suceder a nivel material, a nivel secular. No, como decía, si sobre edificamos más de lo que hemos planificado o hemos calculado, lógicamente que la construcción se va a venir abajo. Pero esta construcción de la que estamos hablando ahora es una construcción espiritual. Si nosotros edificamos en el fundamento que es la palabra, en el fundamento del Señor,
va a ser una edificación, una base que va a resistir todo lo que se le ponga encima. Si seguimos edificando sobre el fundamento del Señor y seguimos edificando la palabra conforme a su voluntad, podemos seguir sobre edificando más y más. Y podemos seguir aumentando el piso y seguir creciendo y creciendo sin tener ningún problema. Al contrario, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que Él quiere que hagamos. Que evangelicemos este mundo. El edificar el edificio, el edificar el templo, el edificar el cuerpo de Cristo no es función de una persona, no, ni es función de un grupo ministerial, no. El sobreedificar es algo que a todos nos corresponde, a todos. Y en lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que comprometernos y participar. Cada uno tenemos que comprometernos y participar en la sobreedificación de la iglesia de Cristo. No podemos hacernos a un lado. No podemos decirle al Señor: yo no puedo edificar en tu casa, yo no voy a sobreedificar, que lo haga otro. Tú sabes que yo trabajo mucho, Señor, que no tengo tiempo, tú sabes que estoy muy complicado. Permíteme irme donde ya está edificado, Señor. Construir y edificar nos corresponde a cada uno de nosotros, tomando el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo no puedo tomar un lugar que a mí no me corresponde. Tengo que buscar en la voluntad de Dios cuál es el lugar en el que yo tengo que estar, en dónde encajo, cuál es mi función, y realizarme y proyectarme en esa función para edificar el cuerpo de Cristo de acuerdo al propósito de Dios. Y aquí viene una pregunta: ¿de qué están hechas las columnas y baluartes de la iglesia? ¿De qué están hechas las columnas y baluartes de la iglesia? Y Pablo dice, la respuesta está en el versículo 15 de la porción que tenemos de base de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. El versículo 15 nos da la respuesta: ¿de qué están hechas las columnas y los baluartes? Amén. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. ¿De qué están hechas? De la verdad. De la verdad. Y entonces, nuestro tercer punto es: ¿qué es la verdad? De eso son las columnas y baluartes de la iglesia, hermanos. La principal característica de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Dios viviente, como dice aquí el Espíritu de Pablo, es de la verdad. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué de la verdad? Por una razón muy sencilla, hermanos. Porque Dios es verdad. Porque Dios es verdad. No tenemos un Dios de mentira. Dios no habita en medio de la mentira. Dios habita en la verdad. Y Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente. No pierdas la cita de Timoteo. Deuteronomio 32:4. Antiguo Testamento, al comienzo de su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, y ya ustedes saben. Deuteronomio 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos
caminos son rectitud. ¿Y qué dice ahí? ¿Dios qué es? Dios es verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Entonces Dios es verdad. Hermano, Dios tiene esta característica. Dios es verdad. Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que Él dice en su palabra es verdad y se cumplirá absolutamente todo. Todo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8 que el diablo es el padre de mentiras. Dios es el Dios de la verdad. Nosotros podemos estar confiados y seguros que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sus promesas no fallan, se cumplen. Así que, hermanos, la palabra dice que nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir con Él. Amados hermanos, nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir con Él, porque Él no miente, Él es verdad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, no hay variación. Al hablar de columna y baluarte de la verdad, la palabra está hablando de algo que es importante, de que Dios mismo es esa columna que sostiene la iglesia. Sí, columna y baluarte de la verdad son las características de la iglesia. Significa que Dios mismo es la columna que sostiene la iglesia. Dios mismo es el baluarte que sostiene la iglesia. Dios es el que fortalece, resiste y permite que los embates del enemigo no nos hagan nada. Y la pregunta es: ¿para qué nos entregó su palabra? Porque esta es la verdad. ¿Para qué nos entregó su palabra? Para que la iglesia edifique sobre este fundamento. Para eso nos dejó su palabra. La verdad debe de estar fundamentada en su palabra. Toda iglesia tiene que estar fundamentada en la Biblia, porque es la palabra de Dios, la verdad. Nosotros tenemos que edificar sobre la palabra de Dios. Tenemos que edificar sobre este fundamento. Tenemos que edificar sobre el Señor dentro de lo que Él ha establecido. Pero además tenemos un compromiso muy importante, y para eso nos entregó también el manual, el mapa, la brújula, para que nosotros la transmitamos al mundo, para que demos al mundo la verdad que Dios ya nos ha revelado en su palabra, y no creer aquel palabrero que dice: Dios me ha revelado tal y tal cosa. No, la revelación de Dios ya está aquí en su palabra, aquí en su palabra. No permitamos que hagan comercio con revelaciones que Dios no ha hecho. Su revelación completa ya está aquí en su palabra. Aquellos que me escuchan por internet, nadie más va a transmitir al mundo el evangelio. Lo tenemos que hacer nosotros los cristianos, nosotros los redimidos del pueblo de Dios, nosotros en los que Dios ha confiado su palabra, su verdad, viviéndola cada día en nuestras vidas. Hay algo más que tenemos que resaltar en lo que dice aquí Pablo a Timoteo en el capítulo 3, la primera parte del versículo 15, y habla de dos cosas que son diferentes, aunque en apariencia son iguales. Y miren lo que dice ahí, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, la primera parte del versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es lo
que nosotros tenemos que entender y que entendemos cuando leemos. Dice aquí, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo nos vamos a conducir en la casa de Dios? Lo primero que entendemos es que Dios se está refiriendo a una habitación física, al lugar donde Él habita. Se refiere a un templo, a la construcción. Por lo tanto, el templo es lo que se refiere a la palabra cuando habla de la casa de Dios. Pero en segundo término, aquí están diciendo algo más. La casa de Dios, que es la iglesia, ¿de quién? Del Dios viviente, viviente. Quiero destacar que este concepto de iglesia ya no está refiriéndose a un lugar material, a algo físico. Aquí la palabra de Dios, cada vez que habla la iglesia, se está refiriendo a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo Jesús, porque habla la casa del Dios viviente, nosotros los que estamos vivos. Hay una diferencia en decir el templo y en decir la iglesia. Edificar el templo es edificar la construcción. Edificar la iglesia es edificar lo espiritual, edificarnos nosotros. Lo que usted y yo tenemos que ser dentro de la voluntad y los propósitos de Dios. Edificar la iglesia es levantar a todos sus miembros dentro de lo que Dios ha establecido. Edificar un templo, amado hermano, es muy sencillo. Nosotros podemos edificar un templo aún de 4 pisos, 5 pisos. Traemos cemento, arena, bloques, ladrillos y empezamos a edificar y hacemos un lugar como este en una semana. Eso lo podemos edificar y rápido. Edificar un templo es sencillo, pero edificar la iglesia, eso lleva tiempo, porque el edificar la iglesia ya habla de cambios, de actitudes, de hábitos, de cambios de pensamientos, de cambios de sentimientos de las personas. Habla de compromiso y eso toma tiempo. Implica una conversión, implica un compromiso. Edificar la iglesia implica trabajar para el pueblo, para la iglesia, como lo dice el Señor. Y dentro de estas complicaciones vienen muchas cosas más. Y esto no es sencillo, porque vamos caminando, creyendo que vamos bien. Y de repente por cualquier obstáculo nos caemos, nos desviamos y nos damos cuenta que estamos exactamente igual desde hace 5 o 10 años atrás, que no hemos avanzado nada y que todo lo que creíamos que habíamos edificado resulta que no fue así. Nosotros tenemos que edificar de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, nuestro hogar, y en segundo lugar, la iglesia. Y ese es el problema mayor de muchas congregaciones, que ellos creen que están edificando correctamente, pero la iglesia, y se olvidan que la base para edificar correctamente la iglesia no es la iglesia, es su hogar, su familia, sus hijos. Cuando usted edifica correctamente su casa, sus hijos, su hogar, va a sobreedificar correctamente la iglesia. Y ese es el problema, hermano. Estamos muy desconectados del objetivo real de Dios. Creemos que lo importante es cómo nos vemos como iglesia. El cómo nos vemos como iglesia es consecuencia de cómo estamos en nuestro hogar. Si nuestro hogar está bien, la iglesia va a estar bien, va a estar sólida.
Si nuestro hogar está mal, la iglesia está mal, porque somos miembros, cada familia del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y voy a leer Efesios 2, 21 y 22. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero esto nace del hogar, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, hermanos, el apóstol Pablo primero está hablando de un edificio bien coordinado que crece, pero eso sale del hogar. Para ser un templo, un lugar, una morada física de Dios. Y de inmediato dice el apóstol, en quien también sois juntamente edificados. Es decir, no solamente un lugar físico, sino también usted como humano en lo espiritual va a ser y es edificado. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué todo esto que nos está diciendo Pablo? ¿Para qué? Para una cosa, para que Dios more en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros, en nuestro cuerpo, para que habite en nosotros, porque somos la iglesia del Dios viviente. Cuando la palabra de Dios establece, como dice Pablo a Timoteo, para que usted sepa cómo conducirse en la casa de Dios, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento dentro de la casa del templo de Dios. No, nuestra conducta debe ser de una determinada forma. Debo saber cómo conducirme aquí en este templo de Dios, en esta casa de Dios. Mis sentimientos, mi mente, cómo se van a conducir aquí en la casa de Dios. Porque podemos aparentar muchas cosas dentro de la iglesia. Aquí podemos comportarnos de un determinado modo, y de hecho que lo hemos hecho. Pero la palabra de Dios es más profunda para que nosotros podamos entenderlo. Y por esto está hablando la palabra del Señor de dos cosas que van juntas: del templo y de la iglesia. Ustedes, hermanos, forman parte de la iglesia, y ahora su vida en lo particular es un templo. Es un templo. Es un templo en donde habita el Dios viviente. Y formamos parte como miembros de una iglesia que es del Dios viviente. Por lo tanto, esto es muy sencillo, hermanos. Nosotros debemos ser una columna y baluarte de la verdad. Una columna y baluarte que aloje a Dios y dé testimonio de ello a todos los que nos rodean. Es decir, nosotros tenemos que ser verdad. Nosotros. Lo que hay en usted tiene que ser la verdad. ¿Cuál es la verdad? La única, la que dice la palabra. ¿Cómo me debo comportar? Sencillo, como dice la palabra. ¿Cómo debo ser? Como dice la palabra. ¿Cómo debo de sentirme? Lo que dice la palabra. ¿Cómo debo de hacer las cosas? Como dice la palabra. ¿Se dan cuenta que es fácil? Y esto lo podemos resumir de una manera muy sencilla. No al pecado, sí a la verdad en nuestras vidas. Ese es el resumen. No
y sí a la verdad en nuestras vidas. Y voy a leer la carta que Pablo escribe a los hermanos en Filipo, Filipenses 1, 9 y 10. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que Pablo estaba pidiendo en oración a Dios para estos hermanos en Filipo, y el versículo 10. ¿Para qué era eso? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿qué cosa? ¿Y qué más? ¿Para cuándo? Ahí está la clave, hermanos. Para que en primer lugar seamos sinceros, con lealtad a su iglesia y a Dios. Y en segundo lugar, irreprensibles, que nadie nos pueda señalar con razón cualquier falta. Porque sin razón, todos los días nos van a señalar. Pero sin razón, nadie nos pueda señalar. Irreprensibles. ¿Para cuándo? Para que cuando Cristo venga en su gloriosa venida, seamos aptos para estar con Él. Hermanos, el contexto de esta palabra que el apóstol Pablo está hablando aquí es para todos los creyentes. Pablo está orando a Dios, está levantando una oración, poniendo en las manos de Dios a los creyentes, y aquí y a todos los creyentes de todo el mundo. Y él dice: sé irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Que nadie tenga razones para reprenderme, para señalarme. Que mi comportamiento sea de tal modo que aunque me vean con lupa, no me puedan reprender ni señalar. Porque todo lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. Eso es ser irreprensible. Que nadie pueda levantar su dedo para juzgarme, criticarme y señalarme nada con razón. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios establece. Eso es ser irreprensible. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipo. Y eso que él dice también es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy. Para que, citando primera carta de Pablo a Timoteo 3:15, la cita de base, para que, citando, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros podemos advertir, de acuerdo a lo que Pablo escribe a los hermanos de Filipo, que no solamente estas palabras son para los líderes, sino para todo cristiano, es para todos nosotros, es para toda la iglesia, es para que hagamos un compromiso con Cristo. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Dios quiere que seamos columna y baluarte de la verdad, hermanos. Una iglesia que cumpla con sus principios, una iglesia que cumpla con sus mandatos, con sus estatutos, con todo lo que Él establece. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis: el que permanece, el que es leal, fiel hasta el final, será
columna en el templo de Dios. El que permanece fiel, el que es leal hasta el final, será columna en el templo de Dios. El Señor tiene promesas para sus hijos, pero nosotros tenemos un compromiso: ser columna y baluarte de la verdad. Ese es nuestro compromiso. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando no se puede ver una distinción clara entre la iglesia y el mundo, la iglesia no puede considerarse como una verdadera iglesia cristiana. Cuando no se puede ver una distinción clara entre la iglesia de Dios viviente y el mundo, la iglesia no puede considerarse como la verdadera iglesia cristiana. Cuando una iglesia deja de ser el pilar, el fundamento de la verdad, no se puede llamar iglesia de Cristo. Es necesario, pues, que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, practicándola en la vida diariamente, en el trabajo, en el hogar, en el templo y en el servicio que nos toque hacer a Dios. También es necesario que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, predicando y defendiendo la verdad contra los errores que enseñan aún algunas veces, hermanos en Cristo. Dios nos llama a ocupar nuestro lugar. La sociedad se derrumba, se destruye, y nosotros somos esa columna y ese baluarte de la verdad. Que tengamos un compromiso que sea digno de Dios, que Él pueda decir: este miembro es una columna, es un baluarte de la verdad. Aunque el mundo quiera suprimir la verdad, ella siempre prevalecerá. E igualmente nosotros, si estamos al lado de ella. Si queremos una iglesia llena de vida y llena del Espíritu de Dios, necesitamos volver nuestro rostro a Dios por medio de su santa palabra. ¿Cuántos quieren ser columna y baluarte de la verdad aquí y en el futuro? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que así sea. Amén.